Listo, listo. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Fuerte y Sí, claro. todo bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho tenerles acá una vez más y que compartamos pues este espacio para que nosotros podamos interactuar de alguna manera y resolver alguna problemática que nosotros estemos teniendo, principalmente en lo que es el acoso escolar. Tenemos un invitado bastante especial el día de hoy. Él es el especialista Ricardo Paredes, ¿sí? Es un gran colega mío, ya que nos habíamos conocido en Pasto, en la Universidad Mariana, solo que ahora vive en Cali. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Quiero también dar un agradecimiento bastante especial a la Unidad Médica Salud Vital, al Centro Terapéutico Padre Pío y al Consejo Cantonal de la Salud aquí del municipio de la ciudad de Ibarra, que y obviamente quien lo preside pues es la concejal Tania Chamorro, que es quien nos ha estado apoyando en todo este proceso, ¿no? Entonces, muchas gracias y de igual manera gracias a ustedes por la confianza y por su asistencia. Espero que sea de mucho agrado y sobre todo de mucho provecho para ustedes, porque hay veces que en este tipo de problemáticas, en lo que es bullying, los papás no saben cómo actuar. Yo hubiese sido genial, pues obviamente ustedes también son padres, ¿no? Entonces hubiese sido genial también que ellos, o debe haber padres aquí que se involucren más también al respecto. Y de igual manera, esto puede servir para que ustedes puedan orientarles un poquito más a ellos. Entonces, Ricardo, si estás por ahí. Hola amigos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho fuerte y claro. Buenos días. Perfecto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. ¿Nos confirman por favor si me escuchan para poder darle inicio a la charla? Sí, sí Sí, se buenos escucha. días, sí escuchamos. Buenos días, se escucha claro y Buen día. fuerte. Mucho gusto volverle a ver. Buen Igualmente, día. igualmente. Qué alegría. Escuchamos. Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. Me parece muy grato pues volver a compartir con ustedes este espacio como hace una semana sobre este tema que, como bien lo decía en ese momento, pues es bastante amplio y por eso nos da para hacer no solo dos, sino muchas más partes si quisiéramos, ¿verdad? Antes de iniciar, quisiera como que de pronto todos cerremos nuestro micrófono para que así no haya interferencia en el audio y podamos todos recibir el mensaje de la mejor manera. ¿Listo? Ok. Perfecto, yo creo que ahí estamos bien. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que demos inicio a este espacio. Misma dinámica de hace 8 días. Si gustan, pueden hacer las preguntas. Voy a tratar de ir respondiendo a como las planteen, pero si gustan también las podemos responder mejor al final para que el tiempo sea mucho más óptimo. ¿Listo? Perfecto. Ahí están viendo la presentación. Ok. Vamos entonces a darle inicio a la conferencia. Entonces, como lo decía Pablito, a quien agradezco mucho por esta nueva invitación a un espacio más con ustedes, mis amigos del Ecuador, docentes, padres de familia, seguramente que estén interesados pues en esta temática tan importante, como les decía, y que además de estar interesados busquen adquirir algún tipo de competencia para afrontar estas situaciones de acoso escolar o bullying, como lo hemos planteado desde este espacio. ¿Sí? Pero a mí no sé por qué no puedes. Entonces, ¿cómo hemos titulado esta conferencia? Le hemos llamado El bullying también es cosa de padres. Hace 8 días, o la semana anterior, lo planteamos desde el docente, un poco más general, un poco más desde la institución educativa, pero esta vez quisimos mencionarlo desde el padre, ¿sí? Desde el padre de familia, desde la madre de familia, que se encuentra muchas veces angustiado y angustiada por no saber cómo abordar esta temática, ya sea que su hijo es la víctima, que
tal vez es lo más común, ¿sí? O ya sea que su hijo es el victimario o el acosador, ¿sí? Incluso, si se quiere, el espectador también tendría que ser abordado por sus padres y tener la orientación correcta. Entonces vamos a darle inicio a la presentación con unas consideraciones previas para las personas que de pronto no estuvieron la anterior semana, aunque veo que coincidimos muchas personas el día de hoy, pero vamos a hacer unas consideraciones previas que nos permitan, si se quiere, repasar lo que se revisó la anterior semana. Vamos a hablar de cómo podemos detectar una situación de bullying. ¿Qué debo hacer si mi hijo sufre de bullying? Lo que les decía, la víctima del bullying. ¿Qué debo hacer si mi hijo es testigo o espectador de una situación de bullying? ¿Qué debo hacer si mi hijo es el agresor? Que es donde ya se nos complica un poco más el tema. ¿Qué relaciones hay entre el padre de familia y el colegio y la institución educativa frente a este tema del bullying? ¿Cómo se deben manejar esas relaciones? ¿Y cómo podemos hacer para prevenir el bullying? Finalmente tendremos una sesión de preguntas, como ya lo decía anteriormente. Bueno, en este repaso yo creo que vamos a hablar nuevamente de la definición del bullying muy por encima. Habíamos dicho hace una semana que el bullying es una palabra de origen inglés que significa intimidación. También implica reacciones violentas, reacciones abusivas sobre un otro. ¿Listo? Se le llama también acoso, lo que habíamos planteado al inicio. Es una actitud agresiva, como bien lo decíamos, intencionada, y esto es importante, que se repite en el tiempo, que se repite constantemente en el tiempo, por lo cual no podemos hablar de bullying si es una sola vez. Podemos hablar que ese es un signo que puede llevar al bullying, que puede llevar al acoso, pero no necesariamente por ser la primera vez se va a mostrar o se va a mencionar que es bullying. ¿Listo? Que existen algunos tipos de bullying, esto también lo habíamos hablado. Hay un bullying de carácter físico donde se involucran principalmente los golpes, la violencia de índole físico, como bien su nombre lo indica, ¿sí? Donde haya contacto físico, donde ya desde la aplicación de la fuerza se esté haciéndole daño a esa víctima. Hay un bullying de tipo verbal que ya se relaciona principalmente con esos insultos, con esas palabras, ¿sí? Que a esa otra persona la agreden en su personalidad, en su intimidad, en su ser, ¿sí? Hay un bullying de carácter psicológico, lo habíamos mencionado, que se diferencia del bullying de tipo verbal en el sentido de que generalmente también con palabras o con actos, este bullying incluye una manipulación, es decir, amenazas, extorsiones también, ¿sí? Que lleven a manipular la parte emocional y psicológica de esa víctima para que el victimario finalmente consiga algún tipo de fin. Por ejemplo, un fin de tipo sexual. Si tú no me das un beso, entonces yo te golpeo. O si no me das un beso, entonces yo te hago quedar en ridículo ante tus compañeros por X foto que tengo de ti, ¿sí? O hago un montaje de ti para hacerte quedar mal ante tus compañeros. Entonces, generalmente esta violencia psicológica sí tiene, según las estadísticas, una relación bastante importante con el tema de índole sexual, ¿sí? Hay un bullying de índole social, lo habíamos mencionado, como está en la fotografía que tenemos en esta diapositiva, que tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con aislar a la víctima del grupo. Entonces no te juntamos, no te incluimos en nuestro juego porque naciste en X país, en X ciudad, tienes X color de piel, ¿sí? Es una discriminación por diversas características que se realiza sobre la víctima. Y existe un ciberbullying o cyberbullying, que es ese acoso, esa violencia, esa intimidación, pero llevada al escenario digital, ¿ok? Todo lo que se maneja por medio de las redes digitales, redes sociales, pues de esa índole obviamente abusiva, manipuladora, intimidante, se puede considerar bullying
de índole cibernético. Habíamos dicho que este ciberbullying tiene tal vez una connotación particular y es que le permite el anonimato al victimario, es decir, que la persona que, el acosador, la persona que ejerce la violencia tiene y se ampara en el anonimato. Habíamos mencionado también, y es a tener en cuenta, que el ciberbullying permite que el acosador refleje tal vez un rol imaginario, un rol que está desde la virtualidad posible, pero desde la realidad en la que él va a su colegio normalmente, pues no sea posible, ¿sí? Por eso se han encontrado casos, ya se han encontrado casos donde personas o niños principalmente que son víctimas de bullying en su colegio se convierten en acosadores o victimarios en las redes sociales y en los medios digitales porque encarnan un rol que tal vez no pueden cumplir en esa vida física, en esa vida personal y lo llevan a la vida virtual. ¿Listo? Habíamos hablado también de algo muy importante que es el triángulo del bullying. Esto lo estoy pasando muy rápidamente porque es un repaso que nos va a servir para entender lo que viene. El triángulo del bullying principalmente es una teoría que nos habla de que para que el bullying pueda ser ejecutado debemos tener tres actores principales. Un espectador, un agresor y una víctima. El espectador es quien refuerza al agresor para que la víctima sea acosada o sea violentada. Y entre más el espectador refuerce al agresor, mucho más violencia existirá. Entre menos el espectador refuerce al agresor, menos violencia existirá. Y hay ya teorías o estudios más bien que nos prueban de que el bullying se lo puede reducir directamente desde el espectador, trabajando claramente con el agresor y la víctima, pero fundamentalmente trabajándolo desde el espectador para que él tenga esa potestad de denunciar, esa potestad de no reforzar esas conductas que están siendo abusivas o violentas con otra persona, y de ese modo los índices de bullying en esos colegios donde se ha realizado el estudio pues han disminuido. Producto de esto está el método Kiva, ¿sí? Un método que en Finlandia nació y se lo aplicó y se fundamenta principalmente en la denuncia de las situaciones relacionadas al bullying y cómo esa denuncia disminuyó claramente los índices de maltrato o de violencia escolar. ¿Cómo refuerza el espectador? Entonces nos estaremos preguntando al agresor. No denuncian, refuerzan con risas, observan simplemente, aprueban en otros casos, se pueden mostrar como neutrales, que es la más común. Yo no me meto en eso, yo no me voy a involucrar en esa pelea, eso es algo de ellos, ¿sí? Y al callar pues están fomentando el bullying. ¿Cómo pueden mostrarse también aprobatorios ante estas situaciones? En esas riñas, por ejemplo, las riñas o las peleas que son muy comunes pues en los contextos escolares, son aquellos que se hacen alrededor de las dos personas que están involucradas en la pelea, a reforzar con palabras, a reforzar con actos, con aplausos, con gritos, para que la pelea se dé, ¿sí? Entonces, digamos que cuando eso se disminuye, automáticamente el bullying empieza su camino de disminución en esa institución educativa. Entonces, aquí ya entramos en materia, como se dice, frente a este tema de cómo los padres pueden abordar las situaciones de bullying. ¿Cómo detectamos cuando hay una situación de bullying si tu hijo es víctima? ¿Ya? Y me imagino que acá habemos padres de familia que estamos compartiendo esta conferencia el día de hoy y nos sirve seguramente para la competencia personal, ¿sí? Y para la competencia profesional. Nosotros como padres de familia vamos a notar cuando nuestro hijo es víctima que hay cambios en su comportamiento, claros cambios en su comportamiento, cambios en el humor, en los estados de ánimo del niño, del joven. Va a haber tristeza o irritabilidad generalmente, ¿sí? Suelen volverse callados, suelen ser unos niños que después de hablar mucho en casa no hablan más, se quedan por ahí
quietos en un lugar, prefieren estar dormidos en la contrajornada a su colegio. Van a presentarse también trastornos en la conducta del sueño, ¿sí? Les cuesta más tiempo dormir, van a tener pesadillas. Entonces son signos que debemos tener en cuenta para empezar nosotros a preocuparnos cuando esto es frecuente. Es decir, una pesadilla el primer día la voy a abordar, la voy a preguntar, voy a indagar qué pasó, qué estuviste viendo en la televisión, qué te da miedo, qué sentiste durante esa pesadilla, por ejemplo. Pero cuando esto es más frecuente, yo ya voy a empezar a sospechar que algo está pasando en su contexto educativo, ¿sí? Voy a, digamos, a tomar la decisión de en algún momento acudir al centro educativo y preguntarle a la profesora cómo ha visto a mi hijo, ¿sí? Muchas veces, y esto sucede mucho con los adolescentes, la mamá, el papá del adolescente le dice, listo, iniciaste tu adolescencia, iniciaste tu bachillerato, entonces ya es momento de que te vayas solo al colegio, ya no te voy a ir a dejar ni a recoger del colegio, es momento de que empiecen a existir cambios, pero cuando ha venido este niño de una conducta o de un patrón sobreprotector, por ejemplo, el proceso debe ser gradual, el proceso no puede ser inmediato porque entonces este niño es un blanco fácil para convertirse en una víctima de acoso durante ese lapso de tiempo en el que se dirige de su institución a su casa o viceversa, de su casa al colegio. Entonces, hay que saber llevar estos procesos, queridos amigos, para que nuestros hijos, para que nuestros alumnos, para que las familias de nuestros alumnos tengan el conocimiento y sepan cómo abordar estas situaciones de la manera más asertiva, ¿sí? Otro de los signos que es bastante frecuente y digamos un tanto fácil de evidenciar, hablo de fácil para las familias que comparten estos espacios de alimentación, por ejemplo, un almuerzo, un desayuno o una cena. También hay las familias en este momento donde pues no comparten mucho tiempo, ¿verdad? No comparten mucho tiempo y muchos espacios en la mesa. Entonces, digamos que se dificulta obviamente más su detección. Sin embargo, para las familias que sí comparten estos espacios, se dan cuenta de que sus hijos cambiaron los hábitos alimentarios, que sus hijos o están comiendo mucho o están casi que no comiendo o comiendo muy poco realmente, les falta el apetito. Pueden ser las dos, digamos que nuestros hijos tienen un equilibrio mediano en su alimentación, pero nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando ellos empiezan a comer de forma ansiosa y compulsiva. A cada rato, cada minuto, cada hora quieren estar ellos comiendo algo y comieron algo y quieren seguir comiendo. Entonces ahí puede haber un signo de cambio que debemos indagar. No estamos diciendo que solo se relacione al bullying el cambio en la conducta alimentaria, ¿no? Puede relacionarse a muchas problemáticas diversas, pero en este caso que nos compete hablar del bullying, sí se miran ese tipo de cambios en víctimas de una situación de acoso. Van a presentarte generalmente dolores de cabeza, de estómago sin una causa orgánica, ¿sí? Digamos que el dolor de cabeza más frecuente, dolor en los ojos a veces, y no hay una causa orgánica que justifique ese dolor. Hay que observar, esto es muy importante, hay que observar si tu hijo llega del colegio con golpes, con rasguños, y él simplemente lo justifica, es que me caí, es que fue un accidente, es que me choqué con otro compañerito y entonces me salió este moretón, porque recordemos que el bullying ejerce una intimidación, fundamentalmente una intimidación en su víctima. Entonces el niño no va a tener esa confianza para decirnos de entrada, no, fue que un niño me está ejerciendo bullying o me está acosando en el colegio y bueno, él me hizo este moretón. No es tan fácil, no es tan fácil. El niño que está sufriendo esta situación está intimidado de entrada. Vamos a partir de eso, está intimidado, tiene miedo, ¿sí? Le da temor comunicar esto porque siente que al comunicarlo o al denunciarlo, él va a sufrir muchos más rasguños, muchos más golpes o muchas más consecuencias para su vida, ¿sí? Entonces, él simplemente lo justifica de esta manera.
Esta es otra muy común, el rechazo al colegio. El rechazo al colegio, digamos que esa ya nos está dando un indicador muy grande a nosotros de que algo y grave está pasando. Es decir, si mi hijo está sufriendo algo propio del contexto educativo, como por ejemplo cuando son adolescentes tenían su novia, tal vez tuvieron una pelea, una discusión normal de la relación, pues el niño no, el joven no querrá ir al colegio, pero cuando esto se vuelve frecuente decimos nosotros, bueno, ya algo está pasando que es más grave, ¿sí? Ya es el rechazo al colegio, incluso al contexto educativo como tal. Yo le planteo a mi hijo, bueno, te vamos a cambiar de colegio entonces, ¿ya? Pero sencillamente él dice, no, no quiero ir ni a este ni a ningún colegio, porque él generaliza y asume que en todos los colegios pues va a ser víctima de bullying. Y ha pasado. Lo vimos hace una semana, amigos, como esos casos que yo les comentaba y esas crónicas de las que hablábamos nos muestran que los padres hicieron intentos y los llevaron a uno, a otro colegio, pero finalmente, bueno, él terminaba siendo víctima de bullying o ella terminaba siendo víctima de bullying en todos los colegios donde iba, porque hay algo en los padres que está fallando también. Y lo vamos a ver más adelante. Hay algo en los padres que está fallando también. Hay algo en el estilo de crianza que está fallando también. ¿Sí? No solo debemos buscar la causa en el colegio. Eso es muy importante. Como padres de familia, no debemos buscar solo la causa en el colegio y ustedes, docentes, lo saben. Que el colegio se encarga de una parte, que el padre de familia y la madre de familia se encargan de la otra parte. ¿Sí? Porque realmente si toda la responsabilidad se la entregamos al colegio, pues no vamos a lograr rescatar a ese niño de nada. Antes lo vamos a hundir más en su situación. Perfecto. Presenta también problemas para relacionarse y se aísla. En ocasiones no desea ir a paseos o excursiones. Esta es también bastante común. Entonces hay un paseo del colegio, los compañeritos están muy motivados, pero él no está motivado porque siente que allá va a tener algún tipo de riesgo. Entonces ese día se enferma, ese día algo se inventa para evitar esa experiencia que él considera negativa de ir a un paseo o a una excursión con sus compañeros de clase. Prefiere hacer eso, como les digo, antes que denunciar, porque aún no tiene la competencia para denunciar esta situación. ¿Ya? Y cambios en su rendimiento escolar. Esta también es bastante frecuente. Y en esta sí podemos ayudar a los docentes, por ejemplo, porque si el niño viene de un récord interesante, un récord Se cayó. Creo que tenemos un problema con el internet por parte de Ricardo. Esperemos un momentito para que pueda solucionarlo ya. Bueno, mientras tanto, mientras se resuelve este temita, digámoslo así, técnico, ¿sí? Es importante que nosotros en estos temas, ya, tomemos en cuenta que aquí en el Ecuador nosotros tenemos las rutas y protocolos de violencia, ¿sí? Entonces, se determina el bullying cuando ya es reiterado, o sea, es repetitivo. Entonces, el psicólogo de la institución tiene que valorar eso. Valora eso y obviamente siempre y cuando el docente derive, ¿no? Entonces, muy importante que si ustedes detectan cualquier, así sea algo pequeño, un indicio así leve acerca de esto, ¿sí? O ustedes ya están observando este cambio de conducta, es súper importante que ustedes pongan en conocimiento de del departamento de consejería o en este caso de la primera autoridad, ¿sí? Entonces, poniendo en conocimiento, pues obviamente ya se toman cartas en el asunto. Nosotros en el Ecuador tenemos nuestras rutas y protocolos, ¿sí? Sin embargo, sí es importante tener muy en claro lo que es el bullying, tener contextualizado lo que es el acoso escolar, ¿sí? Denme un momento. Ya, listo. Entonces, súper clave que nosotros tengamos claro esto. ¿Qué pasa si nosotros permitimos y caemos en negligencia?
sea, eso es lo único que pasaría. Y obviamente la negligencia por parte de un docente es grave, o por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. Entonces, tomemos en cuenta. Incluso decían, se quejaban, ¿no? Como un espacio de reflexión, para que vean la importancia de lo que es el rol del docente, ¿no? Eh, Decían cuando salió el Código Penal o la reforma del Código Penal sobre la práctica profesional, no decía solo de los médicos. O sea, habla de la práctica profesional en general, cuando sabemos que incluso la práctica profesional del docente es mucho más delicada que cualquier otra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es cierto, pero es que es la vida, listo, pero es el futuro también de los niños, de los jóvenes, cuando hay una mala práctica profesional por parte del docente. Entonces, como que no le prestan tanta importancia porque no hay un juzgador, ¿ya? Entonces, lejos de juzgar, más bien lo que se debería tratar de hacer es acompañar al docente, ¿ya? Ricardo justo me está escribiendo, me dice que está teniendo un poquito de problemas con el internet, que ya se vuelve a conectar. Entonces, sí es muy importante que nosotros reflexionamos sobre esto, principalmente el acoso escolar. Ha habido casos, incluso aquí en la ciudad de Ibarra, en donde hay chicos que se han quitado la vida justamente porque no han sabido cómo manejar el bullying, ¿ya? Es cierto que a veces que ellos no lo expresan, pero nosotros como adultos debemos estar atentos a estos cambios de conducta. Los cambios de conducta marcan la pauta, marcan todo, los signos incluso, o sea, lo que nosotros realmente debemos observar es ese cambio de conducta, ¿sí? Incluso llegan a somatizar, es decir, se llegan a enfermar. Hay veces que nosotros incluso también tenemos gripes que, por ejemplo, nos duran semanas, ¿sí? A pesar de que nosotros tomemos cualquier medicación o cualquier otro tipo de alternativa, ¿sí? Dura bastante tiempo, ¿sí? Pero esto más bien marca como algo psicosomático por parte de nosotros. Ellos somatizan también de otra manera, no solo que se enferman de gripe con mucha frecuencia, sino que también tienden a dolerles del estómago, tienden a aislarse, ¿ya? O sea, hay cambios en su conducta. Eso nosotros debemos estar muy atentos, ¿ya? Incluso hasta hay bajo rendimiento. De ser un buen estudiante, ya que colaboraba, participaba, ahora ya no participa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Levantar ahí pues la sospecha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos sospecha de algo, derivar directamente al departamento de consejería estudiantil. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las rutas y protocolos. Y principalmente ahora, porque bien o mal, pues hay lo que es el cyberbullying, ¿sí? Entonces los chicos como tienen más tiempo y de cierta manera mal usan, no todos, pero alguna parte mal usan la tecnología, pues obviamente crean stickers, nos crean a nosotros también stickers, ¿ya? O crean stickers para molestarle a otro compañero. Entonces es muy importante que estemos muy atentos a todo eso, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les comento que justo estaba comunicándome con nuestra concejal Tania Chamorro y me pide que ya le pase la lista de certificados. Entonces, le vamos a pasar ya la lista de, de docentes como para la entrega de los certificados, ¿sí? Y de igual manera, estos van a ser emitidos lo más pronto posible, van a ser digitales para que ustedes puedan tenerlos en sus correos electrónicos. No lo vamos a publicar en el Facebook porque no, es mejor que los reciban ustedes en los correos electrónicos de los cuales se habían inscrito, ¿sí? Próximamente estaremos abriendo otro curso también sobre otra temática, todavía no sabemos, pero ya quedamos en ese acuerdo, ¿sí? A ver, me dice, a ver, dice que ya está entrando. Veamos. Yo pensaría que más bien los certificados se van a subir a Edmodo. ¿Sí? Esperemos unos minutitos, ¿ya?
Listo, ya le tenemos de vuelta. Mil disculpas por la falla técnica que tuvo nuestro facilitador. Ya le habilito el audio, ¿ya? Listo, Ricardo. Ya estás habilitada el audio. Perfecto, qué pena amigos, les pido mil disculpas por esta situación. La verdad es que hubo un apagón por aquí de energía, entonces se me desconectó el computador. Pero bueno, estamos nuevamente por acá, que es lo importante. Listo, vamos a compartir nuevamente la pantalla para que retomemos donde quedamos. Perfecto. Entonces, habíamos quedado en esta diapositiva, amigos, hablando de los cambios en su rendimiento escolar. Les decía yo que nosotros como docentes debemos estar bastante atentos a esos cambios en nuestros alumnos para alertar a quién, a los padres de familia que tal vez no están como muy pendientes en muchas situaciones de sus hijos en este aspecto y pueden tal vez indagar dentro de la casa. Digamos que hay algo fundamental en este tema del bullying, bueno, generalmente en todas las problemáticas que se puedan asociar al contexto educativo y es el diálogo, ¿verdad? El diálogo como posibilitador del conocimiento de mi hijo, del conocimiento de las situaciones de él, de entender un poco su mundo, entenderlo desde esa edad que él tiene, desde esa etapa del desarrollo en la que él se encuentra, ¿sí? Entonces, de ese modo podemos nosotros como padres ya con el indicador que el docente nos está dando, entender un poco más a fondo la situación y la problemática. ¿Perfecto? Bueno. ¿Cómo se detecta entonces la situación del bullying si mi hijo es el agresor? Ahí empieza a complicarse ya un poco más la situación porque en el agresor no solo se presenta un patrón de comportamientos y de cambios, sino principalmente que están enfocados en dos grandes grupos, ¿sí? Está el agresor que en su casa es agresivo, valga la redundancia, que es el personaje que en su casa también es hostil, en su casa también es, en cierto modo, presenta conductas abusivas sobre sus hermanitos menores, sobre sus primos, incluso es grosero con sus padres. Entonces, digamos que es bastante fácil de detectarlo. Pero también está el agresor que en su casa es todo lo contrario a cómo se presenta en el colegio, es decir, es pasivo, es tranquilo, es callado. Entonces, digamos que esta segunda forma del agresor nos dificulta un tanto las cosas. En el estilo agresivo, que como les decía es el más fácil de detectar, nosotros vamos a encontrar prepotencia, vamos a encontrar que es un niño o un joven impulsivo, ¿sí? Agresivo, tiene una tendencia a las burlas constantes, a todo lo que dicen, a todo lo que hacen, que él no considera pues acorde a lo que él piensa, entonces inmediatamente en lugar de tolerarlo como una opinión propia del otro, inmediatamente se dirige a él con una burla. Suele presentarse anormativo. ¿Qué quiere decir esto? No cumple normas, no se adapta a las normas, no le gustan las normas. Sencillamente rechaza las normas, las evita. Entonces, toda orientación, toda guía normativa que se le pueda presentar a él, sea en su contexto escolar, o sea en su contexto familiar o en su contexto social incluso, él busca la manera de evitarla, de evadirla, de incumplirla. Y si se puede, en el mejor de los casos, para él hablo, transgredirla, es decir, hacerse notar por violentar de alguna manera la norma, ¿sí? Este es un proceso bastante inconsciente, si se quiere. Esto no es que el niño, entonces, como muchos lo califican, ese es un mal niño o su hijo es malo. Muchos docentes yo he escuchado en la experiencia trabajando con instituciones educativas al psicólogo o al mismo padre de familia en la reunión de padres de familia donde se entregan los boletines, lo dicen a voz populi, ¿sí? Vamos a hablar de su hijo porque su hijo es malo, su hijo es el malo de mi clase, ¿sí? Su hijo es el travieso, su hijo es el niño problema, incluso lo denominan así, es el niño problema de mi clase.
¿sí? Pero entendamos que esto es un proceso inclusive inconsciente, ¿sí? Es un proceso que el niño lo está generando a base de las conductas que él aprendió, a base de los pensamientos que se le incluyeron desde su primera infancia, a base de la experiencia que ha tenido de vida. Esto no es gratis, esto no es que de un día a otro mi hijo empezó a ser agresor porque sí, porque le ocurrió ser agresor, porque le pareció chévere ser agresor, no, ¿sí? Hay unos indicadores para que tu hijo y tu alumno tenga este patrón de personalidad que se adapte a la agresión, que se adapte a no cumplir las normas. Muchas veces lo que les decía es una forma de ellos hacerse notar del otro, pues incumpliendo la norma, transgrediendo esa norma, evitándola incluso en la misma casa. Entonces, si la norma de la casa, si los acuerdos de la casa nos dicen o le dicen a nuestros hijos que te levantas, organizas tu cuarto, pues él ni se va a levantar a la hora que se le propuso, ni va a organizar su cuarto y además va a ser desafiante contigo. Por eso les digo que, digamos, esta parte del estilo agresivo es la más fácil de detectar. Entonces uno pensaría que lo más probable, si mi hijo se comporta así en la casa, es que así mismo vaya y se comporte en el colegio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos no tienen empatía, no desarrollaron esa empatía, son niños que de entrada tienden al egocentrismo, no son capaces, pero no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo, de ponerse en los zapatos del otro, de ponerse en el lugar del otro y de entender el mundo del otro, ¿sí? Las formas como el otro está entendiendo el mundo, no lo logra hacer, no porque no quiera, vuelvo y repito, sino porque no sabe, no tiene las herramientas para hacerlo. Son intolerantes a la frustración. ¿Qué quiere decir esto? En el partido de fútbol del colegio, por ejemplo, el niño es el que no acepta perder. Entonces, si es necesario dar una patada para que el otro no haga el gol, pues la da la patada y son extremadamente competitivos. En esto hay que tener bastante cuidado, son extremadamente competitivos. Vamos a tener mucho cuidado con eso porque realmente ellos necesitan una observación constante desde otro punto de vista, no desde el mismo punto de vista como nosotros observamos el global de nuestros alumnos, sino que vamos a observar a estos alumnos con una visión particular, ¿sí? Porque tienden a no tolerar la frustración, ni académica, ni deportiva, ni personal, incluso tienen discusiones con sus propios padres cuando sienten que están perdiendo en una discusión. Y hay que enseñarles a nuestros hijos a que en las discusiones ni se gana ni se pierde, se llega a acuerdos, que es muy diferente. Ni tú ganas ni yo gano, simplemente llegamos a un acuerdo que nos favorezca a los dos. Pero estos niños entienden que no, que es una competencia con el papá, que es una competencia con la mamá, que es una competencia con el docente y por lo tanto yo tengo que estar por encima y tengo que ganar. El argumento que mi profesor me está dando no vale, el argumento que mi padre de familia me está dando no vale, porque el único argumento que vale es el mío. ¿Listo? Vamos al otro estilo, que este es un poco más difícil de detectar y de asimilar, amigos docentes. Hace 8 días yo recuerdo una de las preguntas, la tengo bastante presente y era, bueno, ¿cómo hago yo si le digo al padre de familia, si le digo a la madre de familia que su hijo está siendo agresor de otros, pero ella no quiere aceptarlo, pero ella no me cree, ella me dice que en su casa su hijo pues no hace nada de eso, que su hijo es muy tranquilo, que su hijo no sería capaz de hacer lo que yo le estoy mencionando que hace? Bueno, amigos, puede pasar, porque hay un estilo de agresor que en su colegio puede ser agresivo, puede presentar todas las conductas propias del bullying desde el punto de vista del agresor, pero en su casa se comporta diferente. En su casa presenta, es temeroso, es sumiso, presenta conductas de poca sociabilidad, ¿sí? Es desconfiado con los demás, no hay empatía, digamos que ese es uno de los signos comunes, la empatía. El niño que es agresor no la tiene desarrollada, no sabe cómo hacer
cómo ser empático con el otro. Y entonces mire que en el cuadro observamos un punto en el que los dos estilos se cruzan y es en la empatía, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que el niño cuando puede ser agresor desde el estilo pasivo, sí es bastante retraído en su casa, es desconfiado, teme a sus propios familiares. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente viene de un patrón agresivo de crianza, de un estilo de crianza agresiva, no asertiva, ni pasiva, es un estilo agresivo que lo ha disminuido tanto en su casa, lo cual ha permitido que él quiera desde su deseo encarnar un rol diferente de relacionarse al otro al que con él se relaciona en su casa con sus familiares, ¿sí? Es decir, que lo ha llevado a él a entender que para relacionarse con los otros, con los demás, hay que ser agresivo. ¿Y cuáles son los demás en el mundo de él? Pues sus compañeros, su profesor, porque es con quienes más tiempo comparte al día. Lo habíamos hablado también en la anterior conferencia, de que la mayor parte del tiempo el niño permanece hoy en día con sus profesores, ¿sí? Con sus padres de familia comparte muy poco tiempo, con sus profesores en cambio comparte muchas horas al día, porque está la jornada académica, porque además de la jornada académica el niño se lo lleva a una contrajornada que es para practicar deportes, a una contrajornada que es para practicar música, por ejemplo, cosas de ese estilo que lo han llevado al niño a estar mucho más tiempo en su colegio que en su casa. Y por eso la forma con la que él se relaciona con los demás es la forma agresiva, ¿sí? Pero entonces existen estas dos posibilidades en casa. Hay dos puntos donde nosotros encontramos acá situaciones en común o signos en común, y es en la empatía y en la tolerancia a la frustración. Esas dos cosas ellos no las han podido desarrollar, no saben cómo hacerlo, no tienen las competencias para desarrollar eso. Cuando ellos empiezan a desarrollar eso, entonces ellos empiezan a mejorar automáticamente la conducta de agresor. Por eso es que esto hay que entenderlo no como bullying, sino como bullying desde el agresor, como bullying desde el agredido, desde la víctima, y como bullying desde el espectador. El bullying no se puede entender solo desde el agresor, como muchos años lo hemos venido entendiendo. El bullying es un problema del agresor, incluso a veces decimos más allá, el bullying es un problema del agresor y la víctima. No, hay tres actores desde los cuales se debe intervenir el bullying para que deje de ser bullying. ¿Me hago entender? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ya, si mi hijo es la víctima, entonces ya hablamos de cómo yo lo detecto desde el hogar. Vamos a hablar de qué puedo hacer una vez que ya lo he detectado. ¿Listo? Entonces, hay que investigar lo que le está ocurriendo a mi hijo. Ya vi que hay cambios en su comportamiento, ya vi que hay cambios en su conducta alimentaria, ya vi que hay cambios en su comportamiento del sueño. Pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Vamos a investigar. ¿Y qué es investigar? Investigar, padres de familia, los que nos están viendo, y los docentes, en el momento que tengan la oportunidad, hagamos énfasis en esto, por favor. Investigar no es correr donde el profesor a atacarlo. No es correr donde el profesor a decirles que usted tiene la culpa por no controlar a esos muchachos, porque son 30, porque son 40, y mi función como profesor no es la de controlarlos, ¿no? Mi función como profesor es la de orientarlos, la de fortalecer competencias de la vida y competencias académicas. Entonces, el padre de familia que nos esté viendo, no salga corriendo donde el profesor a culparlo. Investigue. Investigar es escuchar a mi hijo, investigar es dialogar con él, investigar, padres de familia, es darles el tiempo que yo digo que me falta para que mis hijos me puedan contar algo. No se puede fortalecer la confianza con mi hijo si yo no soy capaz de darle 5 minutos o 10 minutos o 1 hora o lo que sea necesario del tiempo que yo digo es que yo no tengo tiempo, es que me falta tiempo. Si siempre te va a faltar tiempo, realmente nunca vas a entender lo que está pasando con tu hijo. Y esa investigación de la que acá te hablamos no va a ser posible.
Sencillamente no va a ser posible. Para saber lo que está pasando, tenemos que arrancar por el diálogo con nuestros hijos. Escucharlo sin interrupciones, escuchar cómo interpreta, yo les decía al inicio, cómo interpreta él el mundo, ¿sí? Cómo se relaciona él con el mundo, cómo se relaciona él con el entorno, para que según eso que me dice, yo pueda entender un poco y desarrollar lo que él, en tanto agresor, por ejemplo, no tiene, que es la empatía. Porque yo lo estoy entendiendo no desde mi visión de adulto, porque yo ya pasé por esas, yo ya estuve en un colegio, sino desde la visión que mi hijo tiene, ¿sí? Desde la visión que él tiene, porque él es el alumno, porque él es el que en este momento está viviendo esa situación. Muchos lo hablan desde la experiencia, muchos padres, ¿no? Y dicen, es que a mí también me pasó, yo también fui víctima de bullying y yo no me andaba quejando. ¿Por qué mi hijo es tan débil y se anda quejando? No se está quejando, te está comunicando simplemente que algo está pasando en su vida y quiere ser escuchado para saber qué herramientas puede aplicar para combatir esa situación. No, no se trata de que se está quejando, la verdad. Se está desahogando, ¿no? Como lo decimos acá. En ese momento, cuando yo ya escucho a mi hijo, puedo ir donde el profesor, ¿sí? Puedo hablar con el director del colegio, puedo hablar y debo hacerlo con el psicólogo del colegio para que entonces ellos conozcan la situación como está pasando, como mi hijo me la comentó que está pasando. Pero yo no puedo salir a la primera queja que yo tenga, salir directamente donde el profesor o donde la directora del colegio, donde el director, donde el psicólogo y decirles, ustedes son los culpables de que a mi hijo le están haciendo bullying. Si yo ni siquiera yo sé entender la palabra bullying. Yo debo entender que la palabra bullying es muy amplia, que hay muchos tipos de bullying, tal vez no como los estamos viendo aquí en esta conferencia, pero medianamente debo capacitarme para poder ir allá donde el profesor y decirle, mira, esto está pasando, siento que esto está pasando con mi hijo, siento que mi hijo está siendo víctima de un acoso porque él me ha contado esto, esto y esto, puntualmente, ¿sí? Para que el profesor conozca la situación. Y si el profesor ya sabía previamente de la situación, mejor aún, porque van a hacer un equipo de trabajo, porque el profesor le dice, yo me he dado cuenta de eso. Yo he visto que su hijo no quiere salir al descanso, por ejemplo. Yo he visto que su hijo, y le va a comentar cosas del hijo que ella o él como profesor ha visto, ¿sí? ¿Y el psicólogo para qué? El psicólogo para que permita ese puente de conexión entre los padres, entre el docente, entre el mismo agresor y juntos podamos entender que hay una forma diferente de solucionar los problemas, ¿sí? Importante, si eres padre de familia, no estimules a tu hijo para que vaya con violencia a vengarse del otro. Lo que les decía, entonces el padre que escucha a su hijo una situación de esto, bueno, a mí también me hacían bullying y a mí también me acosaban, pero simplemente yo los golpeaba cada que me decían algo que no me gustaba. No, no amigos, no fortalezcamos la violencia. La violencia, por un lado, la violencia trae más violencia. Eso es una premisa que debemos tener en cuenta los padres. ¿Sí? No es que yo le estoy enseñando a defenderse, no le estás enseñando a defenderse, le estás enseñando a ser violento simplemente, a ser agresivo, pero a defenderse no lo sabemos, porque uno no se defiende realmente desde la fuerza, desde los golpes, desde la agresividad. La mejor defensa es darle seguridad a tu hijo. ¿Seguridad para qué? Para que pueda hablar, para que pueda comentarte, para que pueda dialogar con el otro, con la confianza del caso y le dé una resolución asertiva a los problemas. Entonces, además, él está intimidado. Dijimos que la premisa básica, y lo hemos reiterado durante toda la conferencia, la premisa básica para que el bullying sea bullying es que intimida a la víctima. Su hijo está intimidado, él no va a ser capaz de golpearlo de entrada al agresor. O sea, él le va a dar miedo golpearlo y si lo hace, lo va a hacer con mucho miedo y después vendrá del doble de miedo porque él sabe que el agresor, pues desde su patrón agresivo, lo va a venir a pisotear en sus derechos. Entonces, no fortalezcamos estos espacios de violencia. ¿Listo? Hay que discutir alternativas asertivas con nuestros hijos para responder a los acosadores, ¿sí? Hay que hablar con el, bueno, si yo fuera el acosador, ¿tú qué me dirías? Vamos a ensayar
¿cómo tú le hablarías al acosador? ¿No has sido capaz de hablarle? ¿Qué le has dicho cuando te ha intentado golpear? ¿O qué le has dicho cuando te aísla? ¿O qué le has dicho cuando trata de manipularte? ¿Sí? Y en el caso de que el acoso continúe, sí hay que pensar, para ofrecerle, digamos, una seguridad al niño, hay que pensar en una ayuda incluso jurídica. Como lo decíamos también en la anterior conferencia, el bullying ya no es un tema solamente del colegio. El bullying ya hace algunos años pasó a ser un tema jurídico, ¿no? Que ya perfectamente puede llevarse a los tribunales a causa obviamente de todas las situaciones, los casos que han habido a lo largo del mundo, pues bueno, en los que se han suicidado jóvenes, en los que han habido muertes a raíz del bullying. Entonces, sí, de preferencia, aunque esta es una situación que para que lleguemos a eso tenemos que hablar mucho con la institución, no seamos extremistas tampoco y llevemos de una vez a la instancia jurídica, porque tenemos un conducto regular que manejar, ¿sí? Pero está en las posibilidades. Y el apoyo psicológico, que ya lo mencioné anteriormente. ¿Por qué es importante el apoyo psicológico? Porque tengo un profesional que estudió para eso, estudió para apoyar, estudió para acompañar esos procesos, tanto educativos como individuales y tal vez, si se quiere, grupales del ser humano, desde sus comportamientos, desde su pensamiento, desde sus emociones. ¿Está bien? ¿Qué debo hacer entonces si mi hijo es espectador o testigo de una situación de bullying? Por eso, vuelvo y le repito, el bullying se lo entiende desde las tres esferas. Hablamos ya desde que si mi hijo es víctima, vamos a hablar que si mi hijo es testigo o es espectador. Si mi hijo es espectador o testigo del bullying, vamos a empezar a analizarlo de nosotros mismos. ¿Cómo actuamos nosotros, ¿sí? Padres de familia, cómo actuamos cuando vemos, por ejemplo, que robaron a una señora en la calle? Pensamos un momento. Entonces está el que dice, bueno, yo trato de defenderla hasta donde me permita hacerlo, ¿sí? Hasta donde yo pueda hacerlo. Está el otro que dice, bueno, no, yo me escondo para que no me roben a mí, ¿sí? Está el otro que dice, yo paso sin decir nada, yo guardo silencio, eso es problema de ellos, ¿sí? Cuando, acá pongo un ejemplo en la diapositiva, cuando aparece una noticia de corrupción en la televisión o en la radio y los comentarios de ese padre de familia, por ejemplo, van orientados a, pues bueno, el vivo vive del bobo, si no se dieron cuenta, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces está el taxista que encontró dinero en su carro, pues yo de él me hubiera quedado con el dinero, si no se dio cuenta el dueño, ¿sí? Tan bobo ir a devolver ese dinero. Esos comentarios, amigos, esos comentarios, lastimosamente, hacen eco, o tal vez afortunadamente, hacen eco en nuestros hijos y van directamente a su parte inconsciente, ¿sí? Como una vocecita que les habla a ellos, informándoles que esa es la forma como se actúa ante esas diversas situaciones, ¿sí? Allá ellos, yo no me involucro en eso, esa les queda sonando, entonces ahí encontramos la respuesta. Bueno, ¿por qué será que mi hijo no hace nada cuando ve una situación de bullying? ¿Sí? Porque lo aprendió desde su casa, porque yo se lo enseñé con mis frases, porque yo se lo enseñé con mis comportamientos incluso. Hay que enseñarle entonces que hay situaciones que deben despertar el interés en la medida que sea necesario, ¿ya? En la medida que sea necesario y cuando él considere que el otro está en un peligro real, hombre, hablemos, digámosle a la profesora, informémosle no sé, a la persona que está más cerca que puede ayudar en esa situación. Si esto es reiterativo, vamos a hablar con el psicólogo, vamos a hablar con la profesora, vamos a hablar con el director, para que él tenga el conocimiento de lo que en mi salón de clases está pasando. Yo recuerdo particularmente en el colegio donde yo estudié, el bachillerato era un colegio masculino, ¿sí? En su totalidad. Luego ya cuando yo estuve casi acabando el bachillerato fue que se volvió mixto, y entonces en los primeros años de ese bachillerato recuerdo que la burla o la forma de jugar de los muchachos sí era bastante agresiva,
¿sí? Y entonces había una premisa que era cuando el profesor se vaya, el curso se desordena y se lanzaban de todo, se tiraban los mismos pupitres, pues si podían. Era un desorden, entonces claro, agredían al otro. Eso bueno, y cuando llegaba el profesor, alguno de los compañeros avisaba que iba a venir el profesor, entonces todos se quedaban quietos. Eso no se acabó hasta el momento en que uno fue capaz de denunciar la situación, en que uno llegó y dijo, bueno, yo voy a informarle al coordinador que esto está pasando porque estamos en riesgo todos. Cuando el coordinador tuvo conocimiento de la situación, seguramente trabajó desde su docente, trabajó desde psicología, trabajó desde el grupo de compañeros para que la violencia en el curso disminuya, porque entonces si esto no se denuncia, vuelvo y repito, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Si lo entendemos el bullying solo desde el agresor, bien, se lleva al agresor al psicólogo, se hace intervención familiar con los padres, se hace un refuerzo académico para que incremente su rendimiento escolar, pero el testigo o el espectador y la víctima están ahí y en cualquier momento llega otro acosador a ejercer el bullying. Entonces el bullying no se trabaja solo desde el agresor, muchachos. Hay que permitirle, si nuestro hijo es espectador de estas situaciones, y esto sí es para todos, ¿no? Digamos que todos debemos reforzar esto en nuestros hijos, que denunciar no es de chismosos, como dicen los muchachos o los niños, que denunciar es de valientes, ¿sí? Ahora, que hay formas de denunciar, que tú puedes ir donde tu profesor y decirle, mira, profe, yo te voy a comentar algo porque te tengo confianza, pero quiero que no digas mi nombre, porque a veces también los docentes cometemos esos errores, que no digas mi nombre porque pues yo me voy a meter en un problema tal vez con estas personas, sino que tratemos juntos de resolverlo, ¿sí? Que tú lo puedes acompañar siempre que lo necesite, que él puede confiar en ti, que él te puede también sugerir como padre de familia una herramienta anónima con la que comunicar los hechos, o para que vayan donde un profesor que él confíe mucho a comentarle, pero que lo peor que puede hacer él es quedarse callado, ¿sí? Que él debe estar dispuesto a denunciar toda situación que esté relacionada, en este caso, pues que estamos trabajando el día de hoy, al bullying. No es una labor fácil, decíamos, el tema de denunciar no es una labor fácil, pero entonces hay que combatir nosotros esta situación, ¿sí? De la falta de denuncias del espectador, combatirla desde la confianza, desde la seguridad y desde la empatía. ¿Confianza para qué? Confianza para que pueda denunciar. ¿Y cómo? La confianza no se exige, amigos, la confianza se gana. Entonces, ¿cómo hacemos como padres de familia para ganarnos esa confianza? Bueno, hablemos más con él, comentémosle más las cosas que pueden estar pasando en su colegio. Permitámonos ser un ser humano frente a nuestro hijo. No nos mostremos perfectos. Los padres cometemos errores muchas veces. Entonces, mostrémonos tal y como somos, que seguramente desde ahí empieza a solucionarse el tema de la confianza. La seguridad, ¿cómo se la brindo? La seguridad también se la brindo con algo que es fundamental y es el diálogo. Que él entienda que está seguro, que puedo apoyarlo, que perfectamente en algún momento que él necesite puede comentarme algo y yo voy a brindarle mi apoyo incondicional para que él pueda tener esa seguridad necesaria. Y la empatía hay que reforzarla precisamente con esos diálogos enfocados en que la opinión del otro cuenta, en que todos somos importantes, en que el mundo no funcionara en torno a uno solo, entender de alguna manera que para que salgamos de todo esto, pues necesitamos de todos, ¿sí? Cuando resolvamos esa pregunta, contamos nosotros con esa confianza, esa seguridad y esa empatía, podemos darnos cuenta, ¿sí? Si nuestro hijo está teniendo estos tres ítems y estos tres elementos o si definitivamente me hace falta trabajo para reforzarle esos elementos a él. Vamos a una parte interesante. ¿Qué debo hacer si mi hijo es el agresor? Interesante, ¿por qué? Interesante porque, como lo mencionábamos antes, puede que el padre de familia o la madre de familia no crea que su hijo está siendo el agresor de otros en su colegio, ¿sí?
Entonces, ¿cómo logramos que él crea y que él entienda? Porque digamos que hasta que uno no acepte la situación, no podemos trabajar ninguna problemática. Para que él entienda que hay una situación real, que no es nada. A ver, nosotros los docentes debemos presentarlo no como algo demasiado extraño, sí como algo que es, que no es aprobado, que socialmente no está bien hacerlo porque estás haciéndole daño al otro, que va a hacerle daño al futuro de su propio hijo, que no es tanto ni siquiera por el futuro de la víctima, porque ya tiene, arrancamos de esta premisa, él ya tiene su apoyo, que son sus padres, desde lo que vimos, pero que el futuro de nuestro hijo, que es el agresor, también está en juego, ¿sí? Que también está en riesgo. Entonces, si empezamos a trabajarlo desde ese discurso, el padre de familia entenderá ya desde la flexibilidad que puede trabajar con nosotros perfectamente ese tema en conjunto. Hablo en conjunto con quién, vuelvo y repito, con el docente, con el psicólogo de la institución y obviamente con mi hijo, los tres siendo un equipo activo en esto. Sin embargo, digamos que el niño o al joven se lo lleva de la mano, es decir, si las estrategias, si los estilos de crianza, si los estilos aplicados en la familia se fortalecen en beneficio del niño, automáticamente él empezará a generar otro tipo de emociones diferentes para que afronte también de una forma distinta este tipo de situaciones, ¿sí? Si él ya tiene mayor seguridad, mayor empatía, que es fundamental, ya lo vimos, mayor tolerancia a la frustración, él va a entender que bueno, definitivamente perder no es tan malo, que perder le va a enseñar cosas, que perder le va a permitir levantarse tal vez, como se dice, con más fuerzas en busca de otro objetivo, pero como se le enseñó desde nuestro discurso paterno y materno que perder es muy malo, tenemos entonces el resultado de que nuestro hijo termina siendo el agresor. Entonces, investigar por qué tu hijo es un agresor antes de juzgar al profesor, misma premisa de cuando es la víctima, ¿sí? Hablar con los profesores, pedirles ayuda y escuchar todas las críticas sobre tu hijo. Digamos que esto es importantísimo porque muchos padres de familia tendemos a esa impulsividad y sabemos algo de nuestros hijos, inmediatamente atacamos al colegio como que si la crianza y la formación de nuestros hijos estuvieran solo en manos del colegio. Eso realmente no lo debemos considerar así. Acercarse más a los amigos de nuestro hijo y observar qué actividades realizan, porque finalmente la forma como mi hijo, en tanto agresor, se está relacionando a ellos no es la forma asertiva, es una forma violenta, es una forma agresiva, es una forma hostil de relacionarse con ellos. Veamos cómo se relacionan ellos. Veamos si el problema es que mi hijo es muy agresivo o que todos los compañeritos de su grupo pues tienden a esa agresividad y se relacionan así los unos a los otros, porque ahí es un problema más de índole grupal y no solo hay que citar al hijo de este agresor, sino al padre de este agresor, perdón, sino a todos los padres de familia de ese grupo, ¿no? Establecer un canal de comunicación y confianza con nuestros hijos. Los niños necesitan sentir que sus padres le escuchan. Entonces, no es ir a regañar a tu hijo, no es salir directo a recriminar sus actitudes, realmente eso es lo último que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es dialogar con él para entender un poco, vuelvo y repito, de su mundo, de cómo él está observando esa relación con sus pares, con sus compañeros, y en ese momento entenderemos ya que a mi hijo sí, tal vez mi hijo carece de empatía, mi hijo carece de tolerancia, que hay que fortalecerle esos aspectos. Regañarlo, yo he visto muchas veces esos casos donde los padres de familia regañan directamente o castigan a sus hijos, ¿sí? Incluso desde la parte física. ¿Cómo le voy a decir yo a un niño que tiene un patrón agresivo de comportamiento que no está bien agredir al otro si yo llego y le pego cuando me entero en el colegio pues que está agrediendo al otro? No puede ser posible realmente. O sea, eso es algo que ya debe ir en la lógica de muchos padres, pero no lo entendemos como tal, ¿sí? Nosotros debemos cambiar eso, es con nuestro mismo comportamiento como padres. Si no, no le vamos a enseñar absolutamente nada. Él seguirá entendiendo y pensando
que para relacionarse al otro debo hacerlo de forma violenta, ¿verdad? Colaborar con el colegio dándole seguimiento a este caso y registrar las mejoras. ¿Cómo yo registro estas mejoras? Cuando yo tengo el acompañamiento profesional de psicología, por ejemplo, o de orientación escolar, como quiera que se llame en la institución que trabaja, vamos a tener actividades frecuentemente y digamos que el psicólogo con énfasis educativo genera actividades, es como lo más usual, generar actividades para que los padres nos pongamos en la labor de trabajar con nuestros hijos, que entendamos que esta no es una labor solo de mi hijo, ¿sí? Muchos padres lo comentan como si fuera un tema del azar, dicen es que mi hijo me salió a X, mi hijo me salió Y. No, mi hijo no me salió, mi hijo se formó como yo lo formé, desde el estilo que yo lo formé. Mi hijo no es producto del azar, entendamos eso, padres de familia, ¿sí? Entonces debemos registrar las mejoras en su comportamiento, valorarlas. Estos niños van a ir a un paso bastante lento al principio, porque son niños que carecen de herramientas, carecen de competencias, como les decía al principio, para relacionarse a los demás. Entonces, que una vez en el parque, en lugar de golpear al otro, de insultarlo, o de ponerle zancadillas si se quiere para que se caiga, en lugar de hacer eso, fue y le pidió su aprobación para jugar con su grupo, yo debo valorar ese cambio y debo además llevarlo a una esfera importante para la vida de mi hijo, felicitarlo, reforzarlo. Hijo, hombre, yo miré que tú hablaste con la niña con un respeto importante y le dijiste que si podías jugar con ella, que si te podía prestar su juguete, que si te... Entonces entiendo yo que mi hijo está mejorando, pero que yo debo valorar esos pequeños cambios para que finalmente mi hijo entienda que eso es bueno, que eso es positivo, que eso es asertivo principalmente, ¿ya? Que tampoco quiero que mi hijo llegue al otro extremo, porque de pronto con los golpes lo que voy a lograr es que mi hijo vaya al otro extremo. Si yo hago esto mal, mi papá me pega, entonces ahora no lo voy a hacer así, sino que simplemente me voy a aislar del grupo, ¿sí? Voy a guardar silencio, me voy a aislar del grupo, no voy a hablar con nadie, voy a ser un niño sin amigos. No queremos que llegue a la pasividad. La asertividad es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. Simplemente que él busque esos términos medios para que con sus palabras pueda expresar eso que siente. Hablo de los niños porque principalmente si lo trabajamos desde los niños más pequeños, esto es un tanto más posible lograr. Con los adolescentes no es que no se pueda, con los adolescentes funciona tal cual, porque los adolescentes en sí mismos son unos niños, lo que pasa es que son unos niños grandes que están aprendiendo a transportarse de niños a adultos. Esa es la adolescencia, el puente entre la niñez y la adultez. Entonces, si finalmente son unos niños, funcionan de la misma forma, pero obviamente si yo a mi hijo pequeño refuerzo por un buen comportamiento, qué sé yo, le regalé un helado, le regalé una colombina, pues obviamente a mi hijo adolescente ese tipo de regalos no lo van a motivar. A mi hijo adolescente tal vez lo motive otra cosa, tal vez podemos jugar mucho con los dispositivos digitales a los que ellos se apegan mucho, ¿no? Entonces, si hablamos de refuerzos físicos, tangibles, pero igual un abrazo, una palabra para ellos cuenta más que todo. Para un adolescente, que tú saques el tiempo y te sientes con él a hablar de eso que está pasando en su colegio, es mucho más valioso que cualquier otro regalo, porque él entiende que es importante para ti, que tú le vas a brindar el tiempo necesario, y muchas veces lo enuncian y se ponen asustados cuando el papá no ha tenido o la mamá no ha tenido la costumbre de darle el tiempo a su hijo y se sienta con su hijo. Ellos se sorprenden. ¿Qué será que quiere mi papá? ¿Qué será que quiere mi mamá que me sienta aquí a la sala a hablar con él? ¿Sí? Se sorprenden. Ellos sencillamente no esperaban esa reacción. Bueno, vamos a empezar a hacerlo diferente, ¿sí? Vamos a empezar a hacerlo para que se vuelva una costumbre, ya a él no se le haga tan raro. Ayuda a tu hijo a manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin agresión, ya lo decíamos arriba. Se me pasó la segunda. Canaliza la conducta agresiva de tu hijo hacia algún deporte o una actividad. Es importante porque hemos tenido ya estudios que nos demuestran
que los niños cuando son agresores o los jóvenes cuando son agresores se incluyen a una actividad extracurricular, tienden a canalizar en esa actividad, obviamente que le motive mucho, no debe ser impuesta por los padres, una actividad que le motive mucho al niño, al adolescente, tiende a reducir esa conducta agresiva porque canaliza las emociones en eso. Entonces, hacemos la fácil, ¿no? Lo metemos a música y no tenemos que hablar con él, no. Hablamos con él igual, pero además de esto lo incluimos, pues, a un curso de música, a un curso de deporte, a un curso de artes, algo que a él le motive. Desde lo que podemos hacer, padres de familia, no los mando tampoco a que gasten muchísimo dinero en actividades que no van a poder sostener y que después por falta de dinero tengan que sacarlos. Pero hay muchos cursos, hay muchas actividades a los que las podemos incluir sin un gran gasto económico, pero que a tu hijo le van a beneficiar mucho. Premisa que le motive, simplemente hablar con él y decirle qué te motiva, qué quisieras hacer, listo, hágale. Hagamos ese acuerdo. Usted ingresa a música, ¿sí? Pero me va a contar todo lo que esté pasando en su vida, me va a contar qué es lo que está pasando con usted, por qué piensa así, por qué actúa así, ¿sí? Y lo incluimos a estas actividades para que por medio de estas, de este tipo de cursos, pues ellos resuelvan esas emociones que tienen. Principalmente es canalizar esas emociones que ellos tienen. De esa forma empezamos a reducir la conducta agresiva de nuestros hijos. Y fundamental porque, digamos, además de eso se está logrando una ocupación del tiempo libre muy importante. Ocupar el tiempo libre en una actividad como lo es un arte, como lo es un deporte, tan saludable pues para la salud del joven o del niño. Demuestra a tu hijo que le sigues amando tanto igual que antes o más que antes, ¿sí? O sea, el amor no está en juego, padres de familia. También lo hemos visto y cuando yo les hablaba de la reunión de padres de familia, donde se le menciona en voz alta al padre de familia, es que tu hijo es un hijo problema, porque aquí me viene a generar problemas a mi salón de clases, ¿sí? Entonces el padre se llena de rabia porque, hombre, me hicieron quedar mal en delante de todos los padres de familia y llega y le dice, yo así no te voy a querer más, ¿sí? Eso es mentira, padres de familia. Nuestros hijos nosotros los amamos siempre. Lo que pasa es que desaprobamos sus comportamientos, ¿sí? O aprobamos otros comportamientos. En sí mismo el amor de padre, el amor de madre no está en juego. No lo pongamos en juego por nuestras emociones. Aprendamos a no ser emocionales, padres de familia. Nosotros no debemos ser impulsivos de decirle una frase de estas porque realmente no funciona así. Nosotros, lo que está en juego acá es que desaprobamos algún comportamiento que él cometió. No es nuestro hijo, por eso no lo etiquetemos. Es que el problema es tu hijo, el docente, ¿ya? O es que el problema es mi hijo, el problema es mi hija. No, el problema no es tu hijo, no es la persona, es el comportamiento que él de pronto no lo cometió de una forma asertiva y que además le hizo daño al otro. Hay que animarlo a que reconozca su error, eso es fundamental, y que pida perdón o disculpas a su víctima. Esto se llama resignificación de estilo, es decir, yo entiendo que al pedir disculpas estoy reivindicándome con mi víctima, ¿sí? Pero más allá de la simple palabra discúlpame, tiene que haber una resignificación de lo que hice, ¿sí? Una investigación, si se quiere, una consulta de que por qué es que yo lo que hice está tan malo, porque yo no lo entiendo como algo malo, para mí es algo normal, no, está malo hacer eso porque, bueno, vamos contigo mismo a investigar. Mira, porque tú le hiciste daño, porque un golpe de esos tú lo puedes entender como un chiste, pero puede llevar a la muerte, porque ese tipo de insultos con tu amiguita, ¿sí? Funcionan de forma que ella se siente tan mal que en algún momento puede llegar incluso al suicidio. Plantearle las cosas y las situaciones tal como se deben presentar para que él entienda esa resignificación, haga la resignificación, ¿sí? Cambie el significado de lo que está haciendo. No solo es la palabra discúlpame, porque muchas veces decimos, pero es que yo a él ya lo he puesto a pedir disculpas 1 y 1000 veces y no entiende. No, la palabra discúlpame en sí misma no funciona. La palabra discúlpame debe ir acompañada de una consulta, de una investigación, de que por qué es que me dice mi papá, por qué es que me dice mi mamá o por qué es que me dice mi profesora que lo que hice está mal, ¿ya?
Y cuando el bullying surge de los padres, es una pregunta muy interesante y funciona también en muchas esferas. Para no hacerlo muy largo, lo quise sintetizar en que hay unas variaciones del bullying en las cuales surge de los padres de familia por descuido o sobreprotección. Por descuido, por ejemplo, padre de familia que solo se preocupa por producir, se va a trabajar, nunca le pregunta nada a su hijo, sin embargo se considera un buen padre porque le da todo lo necesario, es decir, todo lo necesario, suple su parte alimentaria, suple su vestimenta, suple su colegio, en ocasiones uno que otro gusto que le da, ¿ya? También está el otro que lo colma, ¿no? Que lo colma de cosas, entonces trabaja muy bien, gana muy buen salario y está el último dispositivo digital, se lo regala, bueno, todo lo último se lo regala y dice, mi hijo está bien porque yo le doy lo mejor, ¿sabe? Le da lo más costoso, no sabemos si le da lo mejor, ¿ya? Entonces, digamos, el padre de familia por descuido está fomentando, ¿sí? O generando algún problema de bullying porque realmente no se da el espacio de dialogar con su hijo, no le interesa lo que está pasando con su hijo. En este caso, yo comparto una crónica que leí en un texto, ¿sí? Que nos hablaba de un hijo que de este patrón, ¿sí? Tenía todo lo necesario, decían sus padres, tenía lo mejor en ropa, tenía todo lo de marca en celulares y demás, pero nunca sus padres se preocuparon por hablar de él y él estaba siendo abusado sexualmente en su colegio, a la edad de 14 años, ¿sí? Entonces, veamos, amigos, que este problema del descuido también es una forma de generar problemáticas como la del bullying y la que usted quiera. Lo importante en la paternidad no es tener a los hijos, lo he dicho siempre, es estar dispuesto a brindarles el tiempo que ellos necesitan desde que nacen hasta siempre. ¿No nos ha pasado a las personas que ya tenemos una edad que uno pensaría, bueno, ya tiene una edad avanzada, ya él puede solo en su vida, ¿no? Uno también necesita a veces llamar a sus padres, saber cómo están, qué consejo le dan, por qué no, por qué en los adolescentes va a ser diferente, por qué en los niños va a ser diferente si en ellos antes, con mejor razón, se necesita de esa paternidad responsable. Eso es lo que se llama una paternidad responsable. Y la sobreprotección, el otro punto. Entonces, ya no entiende tanto que es dándole todo lo necesario, sino que no permite que el niño conozca por sus propios medios el mundo. Esa es la sobreprotección. La sobreprotección, en resumen, es creer que mi hijo va a conocer el mundo por mis manos, por mi experiencia, por mis pies. Entonces es el padre que lo carga al niño para que no pise la tierra mojada, que es el padre que no permite que su hijo se caiga, es el padre que no le permite incluso los espacios sociales con sus amiguitos porque piensa que corre peligro. Entonces lo va a recoger a la puerta de su institución, lo lleva a su casa, no le permite hacer trabajos en las casas de sus compañeritos, lo encapsula, lo tiene en una cápsula, blindado, entiende él de todo, pero es falso, esa cápsula no existe, porque no lo está blindando, sino exponiendo a todo lo que puede ser un riesgo para el niño. Él no sabe cómo relacionarse con el otro, no sabe cómo hablarle al otro, no sabe cómo reaccionar si alguien te quiere hacer daño. Entonces estos son los niños que también pueden sufrir abuso sexual, todo tipo de abuso sexual en el peor de los casos, pero todo tipo de abuso. Es el niño que por allá de pronto en el colegio le roban los compañeros la lonchera, se la comen otros y nunca dice nada, ¿sí? No comenta nada. Entonces, tengamos en cuenta principalmente estos dos polos. Y en otros casos por discriminación, un tercer polo. En otros casos por discriminación de padres de familia que aíslan a ciertos niños por diversas características. Esto se mira mucho. Docentes, principalmente los docentes van a darme la razón en esto. En los salones de clase, así como se arman grupos pequeños de estudiantes, también se arman grupos pequeños de padres de familia. Entonces está el grupo de fulanito, está el grupo de sutanito, se arman, incluso ahorita con la tecnología arman sus grupos de WhatsApp, comentan sus cosas por el WhatsApp, pero es el subgrupo, digámoslo así, no es el grupo total. Hay un grupo general del curso
que está planteado por la misma docente en ocasiones, pero también están los otros grupos. Y el grupo de acá discrimina a los miembros de acá. Lastimosamente que esto no solo funciona entre padres, sino que se traslada a los hijos. Entonces, si mi hijo pertenece al grupo A, no puede juntarse con los hijos del grupo B, porque es que allá hay una señora que a mí me hace ojos cuando yo voy a las reuniones y entonces él no puede juntarse con esa niña y la empiezan a discriminar. Mami, pero ¿por qué no me puedo juntar con ella? Porque ella no se baña, porque y empiezan a meterle, ¿sí? O sencillamente por razones mucho más visibles, porque ella es negrita, porque ella es gordita, porque ella es flaquita, ¿ya? Porque ella tiene el pelo largo, porque ella lo tiene muy corto. Se valen del argumento que sea para discriminar. Les pongo aquí un ejemplo de esto para los que no saben de lo que estoy hablando. Hay un caso muy conocido en España que fue el caso de Paula. Paula era una niña, ¿sí?, que estaba cumpliendo años. Sus padres de familia estaban en el grupo del colegio y le quisieron organizar una fiesta sorpresa como ella la quería. Ingresan al grupo de WhatsApp del salón de clases y mandan una invitación sin que la niña se entere a todos los papitos de ese salón para que manden a sus hijos a la fiesta, ¿sí? La niña se quedó esperando porque por discriminación, padres de familia se encargaron de mover a los otros padres para que nadie mande a sus hijos a la fiesta. De ese modo, el padre de familia de Paula dice, ha estado toda la tarde esperando, ¿sí? De padres como vosotros salen hijos abusones. Dice, nada, se quedó la fiesta organizada y nadie, ninguna niña, ningún niño fue a la fiesta, pero no porque no quisieran. Este caso se investigó y su raíz estaba en la discriminación, en esos hilos que mueven muchas veces los padres de familia. Hombre, padres de familia, dejemos esto de lado, por favor, seamos un poquito responsables en esta parte, seamos un poco éticos, tengamos empatía. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a tener empatía si desde nosotros, desde nuestro corazón están saliendo actitudes y conductas como la que cometieron los padres de familia de este grupo y que generalmente en la mayoría de cursos pues existe, ¿verdad? Vamos a hablar de la relación con el colegio entonces. Hay una premisa que se entiende desde los padres de familia y es que a los colegios no les convienen los escándalos, ¿sí? Bueno, y digamos que en cierto modo se siente eso muchas veces, es decir, no es que no les interese, no es que no les conviene, sino que sencillamente pretenden, porque nos ponen a los docentes a correr detrás de unos estándares de calidad, pretenden que eso sea ocultado, porque nos importa más el número. El planteamiento del ministerio, el planteamiento de las secretarías de educación municipal y departamental nos dice es que a nosotros nos importa el número. No nos lo dicen así, no nos lo enuncian así, pero finalmente el mensaje es eso. Su institución tiene que estar valorada sobre X o Y número. Y nos olvidamos de que nuestros alumnos son personitas, de que los docentes somos personas, de que el psicólogo que está en ese colegio es una persona. Entonces, si tratamos con seres humanos y nos enfocamos solo en el número, seguramente vamos a fracasar en el intento, ¿sí? Entonces, no es que no les interese, sino que por ir detrás de los números, pues se olvidan de las emociones de esas personitas que están allá detrás y por eso habitualmente, digamos que procuran silenciarlos, es decir, los manejan internamente. Entonces, a veces le disminuyen la gravedad, a veces dicen, bueno, no es tan grave, venga, tratémoslo de resolver acá, lo que les decía. Pídale disculpas a su compañerito, esa es la más famosa. Pídale disculpas a su compañerito y lo ponen delante de todo el mundo a pedir disculpas, como que si la disculpa en sí misma ya funciona. No, la disculpa en sí misma no funciona. La disculpa debe ir acompañada, ya lo dijimos, de una consulta, de una investigación y de un diálogo de ese niño, ¿sí?, sobre lo que hizo mal para saber que por qué es que está mal lo que hice, ¿sí? La denuncia y la comunicación activa, bueno, esto es una cosa que debemos nosotros promover mucho. Digamos que acá hay una imagen muy bonita que nos dice familia más escuela, la unión hace la fuerza. Si nosotros denunciamos, los padres de familia denunciamos casos, los docentes denuncian casos, el psicólogo activa la ruta de atención pertinente y denuncia casos, entonces seguramente lograremos todos combatir esas problemáticas asociadas al bullying escolar, ¿sí?
Para prevenir, vamos ya con la parte final que es la prevención. Para prevenir que el bullying nunca llegue a producirse. Si eres padre, ya lo hemos dicho más o menos entre líneas, y es fomentarle valores como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad y la humildad. Es decir, que en este mundo no estás solo, que el niño cuando nace tal vez asume que sí, que él es el centro del universo, pero no funciona así, que a medida que crece debe ir adquiriendo competencias que le permitan saber que no está solo, por más que sea hijo único, y con los hijos únicos aún más, hay que llevarlos a entender que el mundo también contiene otros niños que también pueden ser hijos únicos, que también pueden ser, tener hermanitos, pero que finalmente son varios niños, igual que él, que están ahí para relacionarse, para apoyarse, y que todas las opiniones y todos los comportamientos que ellos tengan dentro de su salón de clases, pues puedan en cierto modo ser respetados desde lo que estamos haciendo. Enseñarle a controlar sus emociones e impulsos, fundamental. De hecho, bueno, no la tengo aquí a mano. Hay técnicas, hay estrategias. Hubiera querido compartirles una técnica que me pareció fundamental, y es una ruleta de emociones. La ruleta de las emociones básicamente tiene 4 esferas, es un círculo que tú diseñas en una cartulina cualquiera, diseñas esta circunferencia, ya esta ruleta, y ubicas en cada espacio una reacción. Por ejemplo, estar solo, escuchar música, un abrazo o un diálogo. Pongo cuatro ejemplos, ¿sí? Entonces, cuando veo que mi hijo, principalmente con los pequeños, funciona mejor, que mi hijo está a punto de perder ese control de sus emociones, yo le ofrezco la ruleta y le digo a hijo, escoge cuál de esas 4 posibilidades te gustaría en este momento, que te veo que estás a punto de perder tu control emocional. Él me va a decir 5 minutos solo. Bueno, hágale, 5 minutos, se va a su cuarto, está solo, hemos logrado que la conducta o el control de emociones se permanezca, que la conducta impulsiva no aparezca, y a los 5 minutos sale más tranquilo y hablamos con él. Hablamos con él, bueno, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué estabas a punto de perder el control de tus emociones? No, es que me dio rabia que mi hermanito hizo esto. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar ahí sobre el tema que haya que hablar con ellos. 5 minutos solo, 5 minutos de diálogo, la emoción se controló. Esa es una de las tantas técnicas que hay. Entonces está también lo que les decía, la de escuchar música, la de un abrazo. Muchas veces en ese control de emociones ellos necesitan un abrazo tan solo para regularse, ¿sí? Ahorita con el tema de los alumnos, bueno, no vamos a poder abrazarlos en un buen tiempo, pero eso no implica que no les vayamos a poder expresar. Ustedes por medio de estos medios tecnológicos también pueden expresar, no se crean docentes, podemos hacerlo también. Ponle límites a su conducta siempre que sea necesario. Hay que enseñarle límites. Hasta acá puedes llegar, hasta aquí es broma. De aquí para acá ya no es broma, hijo. De aquí para acá ya puede ser un abuso de confianza, un abuso de fuerza, un abuso de lo que se quiera. Aquí está la línea, hasta aquí puede ser una broma. Muchos niños confunden a veces la broma con el abuso, porque no les han enseñado límite. Y no necesariamente por eso es un acosador, no es un agresor, pero hay que enseñarle la línea, el límite donde él puede llegar para saber qué está aprobado medianamente y qué no, ¿sí? Conoce a sus amigos y la relación que tiene con ellos. Esto es importante. Bueno, es que hay padres de familia que ni siquiera conocen el colegio. Los llevan a la esquina y de la esquina nada más les dicen, bueno, váyase a su colegio, y se va solo y nunca han entrado y no saben quién es la profesora. Y después cuando les toca ir al colegio andan preguntando que si no conocen a la fulanita de tal que es profesora de mi hijo. No, son muchos profesores. Hay que ir al colegio, hay que conocer los profesores, hay que conocer los amigos, padres de familia. No nos quedemos en esa posición cerrada de que la responsabilidad recae sobre el colegio. No, hagamos equipo con ellos, porque de lo contrario no va a ser posible. Enseñar a tu hijo a pedir disculpas y reconocer sus errores, claro. Vamos a enseñarle esta parte fundamental, ya lo hablamos anteriormente, cómo lo vamos a lograr. Si eres profesor, ¿ya cómo vamos a prevenir esto si tú eres el docente? Bueno, fortalecer las estrategias de denuncia, ya lo habíamos hablado, promover los espacios de aprendizaje sobre el tema, generar espacios de diálogo entre los alumnos, ¿sí?
principalmente estas. Ya lo hablábamos, el método Kiva se fundamenta es en estos tres ejes: la denuncia, los espacios de aprendizaje sobre ese tema particular que está generándonos algún tipo de conflicto en el aula, y el diálogo entre los alumnos. Esto se los dejo a los maestros porque estamos cerca en Colombia. Mañana se celebra el Día del Docente y no sé si en Ecuador no se celebra, pero igual como en Colombia se celebra, les voy a dar un feliz día a los docentes que están acá, para que entendamos un poquito desde este poema nuestra labor. Y también se aplica a los padres de familia, que entendamos que esto no lo podemos lograr solo si estamos de la mano de la institución educativa, nosotros podemos lograr que nuestros hijos tengan una calidad de vida más óptima. Eso es lo que se busca con estos procesos, optimizar la calidad de vida de nuestros hijos, y no solo con ese pensamiento egoísta de que nuestros hijos son los únicos que deben estar bien. Nuestros hijos, sus compañeros y su docente, ¿sí? Ese es el ideal de institución que se busca. Entonces les comparto este poema al maestro. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos por su atención. Quisiera observar sus preguntas y para finalizar este espacio tan enriquecedor que hemos tenido. Bueno, vamos a tratar de revisar a ver las preguntas desde la parte superior. Un saludo a todos, principalmente, bueno, por aquí está Elsa Rivera, dice: ¿el ambiente familiar también puede originar este comportamiento? Claro que sí, lo hablamos de forma vasta, es totalmente claro que el ambiente familiar o fortalece o favorece más bien este tipo de comportamientos, o lo disminuye también si quiere. Tengo un niño de estilo prepotente, es agresivo, he conversado con la madre y dice que en el hogar ella también tiene el mismo problema. Tiene un hermano menor y le pega, no le gusta. ¿Cómo puedo ayudarle? Tiene 4 años. Me gustaría que estos casos puntuales los trabajemos ya de forma un tanto más individual, porque para no detenernos tanto. Igual yo voy a dejar acá mi correo electrónico. Fundamentalmente las estrategias generales que podemos aplicar desde el colegio y desde los padres de familia, más o menos las hemos hablado en la presentación, pero me gustaría así como conocer un tanto más sobre el caso para poder brindar estrategias mucho más acertadas y adecuadas. Es un niño de 4 años, está nuevecito, está jovencito para poder convertir esos comportamientos en comportamientos asertivos. No es tan difícil si le dedicamos el tiempo, ¿sí? Si la madre de familia le dedica el tiempo necesario. Esa es una gran dificultad. Esto se lo digo a Lady y Lara, que nos pregunta, es una gran dificultad que las madres y los padres muchas veces no están dispuestos a invertir tiempo en sus hijos. Esa es la primera premisa. Si invertimos tiempo en nuestros hijos, lo vamos a lograr. Los padres de familia son los que primero propenden a los hijos a decir que si te molesta pegar. Claro, sí, lo hablábamos. Y realmente pues no funciona así. Ya lo hablamos, que porque la violencia nos trae más violencia. Nos dice, un saludo a Viviana, ¿no? Nos dice Luis Tulmo, nos dice Ricardo, ¿qué se puede hacer si un estudiante ya ha sido llamado la atención varias veces, pero tanto el DC como las autoridades no hacen nada? ¿Hay la posibilidad que el estudiante sea cambiado de institución? Sí, estimado Luis, se puede cambiarlo de institución al estudiante. Lo que pasa es que van a llegar otros igual que él. Digamos que la labor del docente nos hace ver como un río, cómo pasa cada vez el agua. En el docente lo mismo. Cada vez pasan acosadores y viene a nuestra memoria en este momento todos los muchachitos que han sido acosadores
a lo largo de nuestra experiencia docente, ¿no? Entonces, se puede hacer, sí, pero eso es como darle el problema a la otra institución, porque por cambiarse de institución en sí mismo no va a haber cambio. Claro, si ese cambio de institución se acompaña de un proceso terapéutico por psicología con el niño, con la familia, con el docente que lo va a recibir, ahí sí podemos estar hablando en otro lenguaje, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, ¿no? Que sea algo peor o mejor, no lo sabemos. Puede que en sí mismo ahí en la institución que está, si le ofrecemos ese equipo de trabajo terapéutico para él, puede que mejore. Entonces, digamos que el tema no es dónde está, el tema es cómo está, ¿sí? Saludo a Nieves, Rosario. ¿Qué debo hacer cuando las amigas le hacen a un lado y no juegan con ellas? Bueno, lo hablamos un poquito, estimada Rosario, en la presentación. Hay que acercarse más al colegio, hay que acercarse más al docente, saber con quién se relaciona mi hijo y cómo se relaciona mi hijo o mi hija, para que en esa forma podamos plantear alguna estrategia de valor para esta niña o para este niño. Sí, Byron nos dice que es muy difícil para sí, yo entiendo que el docente es tal vez el más desamparado en estas labores. Yo créanme que los comprendo porque realmente es una labor titánica la que se debe hacer para poder sacar esto adelante. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, si nosotros nos enfocamos no tanto en el número, sino en los seres humanos que hay detrás, de pronto desde lo que estamos haciendo implementamos estrategias diferentes para que no se nos haga tan difícil esta labor, que se nos haga más llevadera, pues. ¿Qué debemos hacer? Un agradecimiento a Byron, ¿no? Juanita nos dice, ¿qué debemos hacer cuando un joven te cuenta que en su niñez ha sufrido de bullying y ahora tiene mucha rabia con esas personas? Es natural, ¿no? Es natural que los niños que han sido víctimas de bullying, pues generen este tipo de conductas en su adolescencia, en su adultez tal vez. Entonces hay que orientarlo que finalmente eso debió dejarle alguna enseñanza. ¿Qué te enseñó eso? ¿Cómo cambió tu vida eso y cómo lo estás haciendo ahora? El problema no es que ellos te hicieron, el problema es que te lo sigan haciendo desde ahora, ¿no? El problema es que aún no tengas las competencias para denunciarlo, el problema es que aún no seas capaz de poner tus derechos como prioridad, ¿sí? Hay que hablar mucho de esa parte con ellos. Bueno, vamos a avanzar, dice interesante el tema, saludos, excelente, muy bien, un agradecimiento a ellos también. Viviana nos vuelve a comentar. Los estudiantes no son un problema, es que ellos siempre, y ahí viene la forma de actuar. Así es, tal cual. Saluda a Doris. Alba nos dice, por eso los hijos son el espejo de los padres. Claro que sí. Bueno, estamos viendo acá saludos. Excelente tema. Un saludo a Yoli, Rosa Pupiales, Silvia, Jenny, Margot. Veo muchas personas por acá. Qué bueno que comenten, qué bueno que nos compartan esas inquietudes también. Berta Navia nos dice, ¿cómo abordar el tema cuando el padre de familia se niega a que su hijo esté agradeciendo a sus compañeros? Él aduce que el niño solo está jugando, agrediendo debe ser, ¿no? Agrediendo, que solo está jugando. Eso lo hablamos un poquito en la anterior conferencia. Hay que ver cuál es la connotación de lo que consideramos bullying. Si esa es la forma de que los compañeritos se relacionen, uno lo entendería como juego hasta que no le haga daño. Es que lo que pasa es que los jóvenes hoy en día y los niños más chiquitos tienen una forma de juego muy, muy, muy agresiva. Entonces hay que enseñarles también en cierto modo a jugar, aunque el juego es lo más libre que existe, hay que enseñarles a jugar. Juego es hasta que al otro no le hagas daño, así el otro se ría del juego, ¿sí? Porque hoy en día los niños han perdido un poquito esa concepción del dolor. Entonces juegan y se relacionan de una forma tan agresiva que, bueno, ellos, no, pero si es que estoy jugando, sí, pero le estás haciendo daño, hombre, ¿cómo va a ser juego que le des, por ejemplo, con una piedra en la cabeza y te rías? Entonces, hay límites, eso es como lo que yo hablaba un poquito de los límites. Hay que enseñarles a jugar, es decir, hasta que no agredas al otro, hasta que no transgredas una norma física, una norma social, pues ya es un problema, ¿sí? Reiteradas ocasiones. Humberto Vinicio Pupiales, misma queja, ¿no? El tema es que las autoridades sí son muy frías frente a eso. No solo les pasa a ustedes, hermanos del Ecuador, nos pasa a los colombianos y creo que pasa en todo el mundo. Las autoridades no se interesan mucho en este tipo de problemáticas.
hagamos algo desde nuestra aula de clases, es el llamado que yo les doy. Algo podemos transformar desde nuestra aula de clases, porque no podemos estar esperando a que ellos hagan algo para nosotros también actuar. Algo podemos hacer. Créanme que si se generan las estrategias y nos damos, como los padres, que yo les decía, el papá trabaja, la mamá trabaja, pero si no se dan el tiempo para hablar con sus hijos, no funciona. Los docentes llevan una planeación preparada para un día, ¿sí? Y dicen, esto es lo que voy a hacer en este día. Bueno, démonos un espacio, así sea de media hora, para hablar con ellos de estos temas. Ya no de matemáticas, de lenguaje, de eso, no, vamos a hablar media hora de estos temas y va a ver la transformación que se va a generar en su aula de clases, estimado Humberto. Bueno, dice Consuelo, detectado un problema de un niño que ser acosado, ¿cómo hacerlo hablar? Ya que él no quiere avisar sobre la confianza, lo que yo les decía, no lo podemos obligar a que él nos lo denuncie si no hay confianza. Debemos apoyarnos en la persona que él le tenga confianza para que él pueda denunciarlo. Él no le va a contar si no tiene confianza realmente. Margot Burgos, ¿cómo podremos tratar a un niño de 4 años que no hace caso y sigue con agresividad a sus compañeros, especialmente a las niñas? Se ha dialogado con la madre, quien se ha comprometido a dialogar con su hijo, pero no existe ningún cambio. Hay que indagar un poquito en esa familia, cómo está tratándose, si es principalmente a las niñas, cómo se está tratando a esa madre, cómo es la relación con las mujeres en la casa. Hay que indagar un poquito en esa parte familiar. Recuerden, los problemas que nosotros como docentes vemos en nuestros alumnos no solo son de ellos son el espejo de lo que hay en la casa. Entonces, vamos un poquito más allá a fondo y apoyémonos, no nos quememos como docentes, apoyémonos en los psicólogos, apoyémonos en el terapeuta que está con las competencias para manejar ese tipo de problemáticas, estimada Margot. Nieves nos agradece, bueno, muchas gracias también a usted. ¿Cómo lograr que un niño de 5 años sea más seguro de sí mismo? Yo creo que tenemos casos muy puntuales, la seguridad, la confianza. Me gustaría estarme acá mucho tiempo, pero creo que el tiempo también se nos está agotando y me gustaría dejarles acá mi correo electrónico, mi número, para que puedan compartirme con mucho gusto todos estos casos puntuales para que de una forma ética y un tanto más a fondo podamos revisarlo desde la psicología y brindarles con mucho gusto la orientación que ustedes puedan también necesitar a nivel académico y a nivel psicológico. Los niños no son problema, al contrario, ellos tienen problemas. Sí, sí, tal cual, como lo dice Viviana, no me parece mejor la definición para cerrar la conferencia. Los niños no son problemas, al contrario, ellos tienen problemas. Es más o menos el funcionamiento. Les voy a compartir en el chat el correo electrónico para que ustedes puedan escribirme. Si desean de pronto las diapositivas para que en algún momento puedan trabajarlas, con mucho gusto también las vamos a compartir para que puedan escribirme a ese correo. Yo les respondo con las diapositivas, con el material para que ustedes también lo tengan. ¿Listo? Este es el correo y vamos a enviar el número. A ver si Pablito está por ahí, me ayuda con el indicativo. Yo lo voy a mandar. ¿Cómo está acá? Envíale, ya le agrego yo. Muy amable. Bueno, aquí yo tengo un correo electrónico para enviarle el material. Listo. Les agradezco a todos por su atención, les agradezco a todos por esa disposición que han tenido con estos 2 espacios que hemos generado. Les pido nuevamente disculpas por la interrupción que hubo. Fue un tema ajeno ya de índole técnico, pero bueno, lo importante es que pudimos retomar y que estuvimos acá en este espacio compartiendo con ustedes. Encantado y nuevamente dispuesto a cualquier nuevo espacio que quieran solicitar ustedes por medio del consultorio psicopedagógico de Ibarra. Recuerden nuestras redes sociales, tenemos acá en Cali, también Colombia, un canal de YouTube que se llama Clínica Psicológica Cali. Ahí encontrarán videos de mucho interés hablando de este y de muchos otros temas de interés general para que se suscriban. En Facebook también nos encuentran como Clínica Psicológica. Así que bueno, muy activos para que así de ese modo podamos entre todos construir un conocimiento en beneficio de quién, en beneficio obviamente de todas las personas que puedan necesitar de nuestro apoyo como docentes y como profesionales en la psicología. Un agradecimiento también a Pablito y al consultorio psicopedagógico de Ibarra. Listo.
Amigo, te agradezco mucho realmente por tus aportes. Gracias también a todos ustedes por seguirnos, ¿no? Más que todo por la confianza. Nos están mencionando que nos están viendo desde la Unidad Educativa Fray Sebastián Acosta, desde el DS. Qué chévere, qué gusto que estemos compartiendo con más colegas también esta información. Espero que hayan reforzado. Muchas gracias por su asistencia. Recordarles también que estamos nosotros ofertando también el curso de lateralidad, ¿sí? El día 23 y 24 se va a llevar a cabo, ¿sí? El curso se les va a entregar o se les va a enseñar a aplicar una prueba. De igual manera, una ficha de observación que va a servir para cotejar el impacto de la lateralidad sobre la lectoescritura, ¿sí? Entonces, les agradecemos mucho a ustedes por la confianza brindada. Muchas gracias. Y no se olviden que hoy en la tarde tenemos una videoconferencia también con Kevin Peralta acerca del desarrollo sensorio-motriz. Espero que sea de su interés. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por todos. Que les vaya muy bien. Adiós.